Colegas, amigos, amigas, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy para la bienvenida y el saludo respectivo. Ya tenemos la presencia del doctor Aristides González Sagaceta, el maestro, el exdirector de la UGEL, de gran conocimiento en el aspecto educativo de la provincia y a nivel nacional. Tenemos el tema sobre evaluación de desempeño docente en el aula y también un sucinto análisis de las rúbricas y su aplicación, tanto en la evaluación a los estudiantes como en la evaluación docentes también. Bien, entonces, para la bienvenida y el saludo respectivo al doctor Aristides González Sagaceta. Buenas tardes, maestro, adelante. ¿Cómo está Jesús? Buenas tardes. Buenas Dale. tardes con todos los asistentes a este taller. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Vamos a... De ahí, ¿ya empezamos, no? ¿O esperamos un ratito Sí, más, Jesús? a ver, sí, claro, podemos empezar. Ya está habilitada para que pueda de repente algo, compartir algún documento, algún material. Correcto, Sí, Jesús. Muchas gracias. Vamos a compartir. De todas maneras, me comunican si es que se está compartiendo, ¿ya? bien. ¿Se visualiza? Sí, 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 se ve ahí la diapositiva, sí. Correcto. Entonces, muy buenas tardes nuevamente con todos los presentes. El que les habla es Ariste González Agaceta. Bueno, ya me presentó Jesús. El día de hoy vamos a compartir algunas experiencias y algunos conocimientos que tenemos sobre la evaluación de desempeño en el aula a los maestros. Ustedes saben que en el año 2018 se llevó a cabo ya por primera vez en todo el Perú la evaluación de desempeño de docentes. Y esto se llevó a cabo solamente en el nivel de educación inicial. Es decir, que en el año 2018 se practicó y se llevó a cabo una evaluación a los docentes de educación inicial. Y esto se hizo en mérito a una norma técnica que emitió el Ministerio de Educación. Esto se llama la Resolución Ministerial 630 del 2018. En ella se establecieron toda la guía, toda la información y el modo y forma como tiene que desarrollarse este proceso, ¿no? Y eso todavía está vigente hasta ahora porque no ha salido otra norma que lo deje sin efecto a ella. Entonces, por tanto, si en caso se quisiera llevar a cabo una nueva evaluación a los docentes de primaria o secundaria, bueno, sería en aplicación de esta norma. Entonces, eso es principalmente lo que vamos a brevemente a conversar con ustedes y específicamente sobre las rúbricas, ¿no? Las rúbricas de aprendizaje. Ahora bien, o las rúbricas de evaluación. Ahora, primero pasaríamos nosotros a definir qué es una evaluación de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño no es un tema novedoso, digamos, para el Perú, ¿no? O para el mundo, o digamos que el Perú es el primer país en llevar a cabo este tipo de evaluaciones. En Europa, en Estados Unidos y otras partes del mundo ya se están llevando a cabo de hace algunas décadas este tipo de evaluación, ¿no? Este, algunas en Europa, por ejemplo, le llaman la evaluación de desempeño de 360 grados. En Estados Unidos le llaman la evaluación de rendimiento. Y bueno, en nuestro medio lo tratamos de llamar la evaluación de desempeño docente. Este tipo de evaluaciones, pues, principalmente se aplican o se llevan a cabo para recoger información con referencia al desempeño de los trabajadores universitarios principalmente, ¿no? Y creemos que las autoridades peruanas han recogido
este instrumento como una gran bondad también para aplicarlas en el campo educativo con la finalidad también igual de recoger información sobre el desempeño que vienen realizando los docentes nombrados para el Estado, ¿no? Entonces, la evaluación de desempeño como tal, pues es un instrumento para medir el desempeño laboral de un trabajador, ¿no? En este caso sería de un maestro, ¿no? Y esto es en torno a la función que realiza como, como persona estando al frente de un grupo de estudiantes. En realidad creemos nosotros que esta aplicación de esta norma al principio, especialmente en educación inicial, trajo consigo pues mucha controversia, ¿no? Mucha resistencia incluso de los propios maestros. Y bueno, cuando se aplicaron, llegaron al aula, y al final, como resultado de esa evaluación que se llevó a cabo en el 2018, se tuvo pues que en toda la provincia de Chincha no hubo ningún desaprobado. ¿Por qué? Porque en sí recogía información de lo que hace el día a día el maestro, de lo que trabaja continuamente en el aula, la forma como planifica, la forma como desarrolla sus actividades, la forma como hace uso de los materiales, la forma como hace un control, por ejemplo, de la disciplina de los estudiantes en el aula, etcétera, etcétera, llegando un poco más allá incluso hasta de evaluar esa relación que tiene el maestro con los padres de familia, ¿no? Por otro lado también mide y evalúa, por ejemplo, la interrelación que tiene el maestro con los otros pares, con los otros colegas maestros. Entonces, todo eso se llega a evaluar, se plasma en un instrumento y al final el ministerio lo califica y bueno, salen los resultados. Y vuelvo a repetir que para Chincha ha sido muy óptimo, a pesar del temor que tenían nuestros colegas de educación inicial en el 2018. Bueno, y todos han salido aprobados. Este tipo de evaluación que se quiere implementar en el Perú no es una evaluación que trae como consecuencia que si desapruebo te despido, ¿no? Me van a despedir. No, no, no. El objetivo de esta evaluación es recoger la información para medir el grado de compromiso del maestro y la forma como este maestro como tal, pues viene este, compartiendo sus conocimientos o la forma como el maestro va desarrollando los conocimientos, las capacidades y las competencias en los estudiantes, ¿no? Eso es el objetivo. Cuando sale desaprobado un maestro, ¿qué es lo que hace el ministerio? Generalmente programa una serie de capacitaciones, pero orientadas específicamente a fortalecer algunas deficiencias que encuentre en el maestro que ha sido evaluado. Entonces, le dan una capacitación exclusiva sobre los temas que encontraron como debilidad en el maestro y después de 2, 3 años nuevamente le vuelven a evaluar y bueno, hasta que ese maestro haya superado todas esas deficiencias. Ese es el objetivo, ¿no? Cuando el que habla estuvo en el cargo en la UGEL por 4 años, bueno, hemos llevado a cabo una serie de capacitaciones para todos los maestros, tanto de inicial, primaria y secundaria. Pero ahí tenemos un gran problema porque hemos hecho una capacitación a ciegas, ¿no? Le hemos dado el mismo fortalecimiento de capacidades para todos los maestros, sin individualizar cuáles eran las deficiencias que tenían unos o cuál tenían como fortaleza otros, ¿no? Entonces,
pues hemos hecho un uso de recursos de repente inadecuadamente, de repente hemos dado una capacitación tan igual para aquel que tiene muchas fortalezas en algunas, en unas habilidades, algunas capacidades, algunas competencias, tan igual para aquel que no lo tienen, ¿no? O lo que tiene poco rendimiento en la aplicación de algunos conocimientos. Entonces, por ahí, entonces no hay tanto del equilibrio de lo que se pretende en realidad realizar, ¿no? Y bueno, eso es principalmente el gran problema. Sin embargo, se ha invertido muchos recursos económicos, este, para esa evaluación, para darlo a esos maestros. Bueno, que al final, hasta ahora, pues van demostrando muchos de ellos cuando se presentan a los diversos concursos para ascenso o concursos para acceder, por ejemplo, a cargos jerárquicos o directivos. Bueno, muchos de ellos lo aprueban con mucha facilidad esas evaluaciones que aplica el ministerio. Entonces yo creo que por ahí estaríamos hablando nosotros como fortaleza de este tipo de evaluaciones. Pero vuelvo a repetirlo, no es la forma más adecuada de llevar a cabo este tipo de capacitaciones sin tener un diagnóstico, quién se le merece recibir capacitación sobre determinado contenido y quién no, ¿no es cierto? Eso es en virtud a las fortalezas que posee uno y las debilidades que poseen otros. La ley de reforma magisterial, pues la 29944 ya ha establecido este tipo de evaluaciones. Así es que encontramos en el artículo 44 y subsiguientes, hasta el artículo 47 y 48, que versan sobre una exposición amplia sobre la modo y forma y el objetivo de que persigue este tipo de evaluación de desempeño docente, ¿no? Entonces, en el artículo 44, por ejemplo, señala que, que el punto de partida para la evaluación de desempeño docente está o parte desde el marco del buen desempeño docente. Ustedes saben que el Ministerio de Educación ha establecido algunas normas, estándares para medir, para calificar el buen desempeño docente, directivo y de especialistas, ¿no? Entonces, en el caso de la escuela, por ejemplo, tenemos ahí todo un documento que establece sobre describe todo el marco en la cual debe desempeñarse el docente. De igual manera para un directivo, de igual manera para un especialista, ¿no? Entonces, eso es pues la ruta, la guía, y sobre la cual se sustenta pues todo este trabajo que estamos tratando de abordar el día de hoy, que es el marco la evaluación docente. Entonces, no olvidar que de acuerdo a lo establecido en el marco de desempeño docente, se aplica la evaluación de desempeño docente. No es que se le ocurrió al ministerio algo novedoso, sino que ya está establecido en la ley de reforma magisterial, la 29944. Bueno, ¿qué aspectos se evalúan en esta evaluación de desempeño docente? Bueno, lo que hay que ver ahí, lo que van a evaluar es el trabajo del día a día del maestro en su acción de, de desarrollar algunas actividades de aprendizaje en favor del estudiante. Y porque para que un maestro sea nombrado, por ejemplo, en la actualidad, ya saben que tiene que pasar un tamiz, todo un proceso, ¿no?
en la cual pues se nombran los que logran superar todas las vallas que propone la misma norma. Entonces, eh, cuando hay algunos colegas se nombran dentro del quinto superior, por ejemplo, son premiados, les dan 18,000 soles como un incentivo por haber nombrado con los más altos puntajes. Pero hay otro grupo de maestros, por ejemplo, que se nombran, pero sin haberse llegado a ese nivel de estar en el quinto superior. En ese caso, el Estado les va dando también, apoyando a través de un especialista para que durante todo un año les proporcione una inducción de fortalecimiento a las capacidades para este maestro. Entonces, hasta que este maestro recién nombrado, a pesar de no alcanzado pues, el nivel óptimo, que es el quinto superior, pues es también premiado, no económicamente, sino por la asistencia técnica de un especialista en la modalidad de inducción de formación al maestro, ¿no? Esto también ya se viene llevando año a año, desde el año 2015, se viene llevando todos los años. Los maestros que logran más alto puntaje, pues les incentivan con el pago de 18,000 soles. No le dan una sola armada, le dan en 3 años, 6,000 soles cada año. Y al maestro que no logra llegar a obtener a nombrarse en el quinto superior, pues el mismo ministerio proporciona el pago de un especialista para que le proporcione una inducción de fortalecimiento de las capacidades profesionales. Esto a fin de que pues el maestro ya en el aula pues logre desarrollarse de la manera más óptima en el trabajo real con los estudiantes, ¿no? En realidad es muy importante porque de ahí parte pues precisamente la idea de seguir evaluando esas capacidades a todos los maestros. Ahora es bueno aclarar que el maestro recién nombrado, por ejemplo, este, no es, si no tiene un año de servicio, no puede ser evaluado con la evaluación de desempeño docente. Tiene que tener más de un año de servicios como nombrado, para que recién pueda él formar parte del grupo de evaluación de desempeño. Entonces, estos son temitas pues que los voy compartiendo, que está en la misma, en la misma ley de reforma magisterial y también en la resolución ministerial 630. En la misma ley de reforma magisterial, en el artículo 47, establece los criterios e indicadores para la evaluación de desempeño. Y vuelvo a repetir que estos criterios y los indicadores están elaborados en función al marco del buen desempeño docente. O sea, el punto de partida para llevar a cabo la evaluación de desempeño docente es el marco de desempeño docente, ¿sí? Entonces, todavía no tenemos experiencia de la evaluación en el nivel primaria, secundaria. Sin embargo, en inicial ya tenemos esa gran experiencia y la fortaleza o la virtud que hemos tenido en el caso de Chincha es pues, que no ha habido ningún docente desaprobado y que ningún docente de educación inicial pues ha sido objeto de que sea beneficiado por la asistencia técnica, por una universidad o un instituto para darle formación durante todo un año en referencia a las debilidades que se hubiese encontrado en esa evaluación de desempeño docente, ¿no? No hemos tenido y por tanto no los podría yo
comentar con propiedad sobre este tema, ¿no? Eh, Vuelvo a repetir dentro de esos criterios, ¿no? Que la evaluación docente, este, no, pues si algunos colegas ahí están en este momento escuchando mis comentarios, no hay que asustarnos, pues, si en caso se propone una evaluación docente para primaria, por ejemplo, no asustarse, porque lo que van a evaluar es simplemente cómo ver necesariamente cómo trabajas en la práctica real en el aula con el estudiante. ¿Cómo preparaste o cómo planificaste tu clase? ¿Cómo recoges las evidencias de cómo llegas al estudiante, etcétera, etcétera? Entonces, es lo que el día a día se hace el maestro en el aula, ¿no? El que habla, estuve más de 35 años también trabajando en el aula con estudiantes de primaria, también trabajé con estudiantes de secundaria, tuve la oportunidad de trabajar algunos años también como maestro de educación superior, así que yo tengo experiencia en tres niveles, ¿no? En primaria, secundaria y también educación superior. Entonces, teniendo todo eso como experiencia, pues una evaluación de esa naturaleza no nos debe preocupar mucho porque nosotros somos conscientes de que nos esforzamos para hacer un buen trabajo. De repente lo podrían preocuparse serían aquellos colegas que no acostumbran a planificar, elaborar sus sesiones de aprendizaje día a día, no preparar sus materiales o dejar que en el aula los estudiantes hagan lo que se les viene la regalada gana, etcétera, o tener mala, ¿qué le digo? Una mala relación con los padres de familia, eh, etcétera, ¿no? Ahí de repente habría que tenerle un poco de miedo, pero si en el caso no tú llegas a esos aspectos negativos, bueno, asegurado la evaluación de desempeño que va a ser aprobada, ¿no? También ya en la misma, el artículo 47 señala que para llevar a cabo una evaluación de desempeño necesariamente tiene que dar los lineamientos el Ministerio de Educación a través de una norma técnica, ¿no? Entonces, es más, en sí el que procesa toda la información que se recoge en la evaluación de desempeño es el mismo Ministerio de Educación. Si bien es cierto, en el caso del colegio, lo lleva a cabo el director, recoge la información, pero el director al recoger la información solamente se limita a llenar algunos formatos y esos formatos los remite al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación recoge toda la información que se ha sido enviada y, y bueno, al final valora todo, ¿no? Además, el Ministerio de Educación también envía su propio personal para que haga, por ejemplo, una encuesta anónima, por ejemplo, a los padres de familia del maestro, ¿no? También hace una encuesta a los mismos colegas de toda la institución en la que trabaja el maestro. Entonces, esa información, por ejemplo, no la recoge, no la envía el director de la institución educativa, sino eso lo recoge un miembro del mismo Ministerio de Educación. Por tanto, acá se ha visto, por ejemplo, en la evaluación de algunos directores que habiendo cumplido su ciclo de 4 años, volvieron a ser evaluados para dar su continuidad por otros 4 años. Sin embargo, a pesar de haber hecho una buena gestión, tener todos los documentos en regla, tener la planificación muy ordenada, sus documentos de gestión muy bien presentables como evidencias, sin embargo, han sido desaprobados. Y esa desaprobación venía precisamente por el recojo de información que se hizo el mismo Ministerio de Educación, pero ya
a los otros miembros de la comunidad educativa, como son los padres de familia. E incluso la encuesta de la información recogida de los propios maestros, ¿no? Entonces, lamentablemente, había varios directores que han sido desaprobados y, bueno, después de 4 años han sido reubicados nuevamente en aulas, ¿no? Incluso había algunos maestros directores que después de 20, 25 años han sido reubicados también en aula. Y eso es precisamente por la evaluación que va más allá del aula, ¿no? Que realiza el mismo ministerio en aplicación de esta norma, ¿no? Muy bien. El marco del buen desempeño docente. El marco del buen desempeño docente es un documento, en la cual están pues plasmados algunos dominios, algunas competencias y los desempeños que debe realizar el docente en su práctica pedagógica, ¿no? Entonces, y esto, pues, si ya tienes la orientación y la forma como tienes que realizar tu trabajo en el aula y al ser evaluado, pues creo yo que en nuestro lenguaje criollo, diríamos, sería pan comido, ¿no? El propósito de la existencia del marco buen desempeño es el, el desarrollo óptimo del maestro en el aula con sus estudiantes. Por tanto, el marco de buen desempeño se considera como una herramienta estratégica, una política integral de desarrollo docente. Siendo una herramienta entonces estratégica y estando al alcance de tu mano, porque el director tiene la obligación a cada maestro darle una copia, si es que no ha venido del ministerio. Antes venía del propio ministerio un ejemplar para entregarle a cada maestro, pero como pasaron 3 años y ya cada año se entregaba a cada maestro, entonces se supone que todo el universo de maestros ya deben tener este documento llamado el marco de desempeño docente. Entonces, por tanto, hoy el ministerio ya no está enviando este tipo de documentos. Sin embargo, el director debe tener una copia y cuando llega un maestro recién nombrado, debe entregarle una copia. Y si en caso no le entregaría una copia, pues el maestro fácil puede descargar del portal del Ministerio de Educación, ahí se encuentra pues publicada este documento, esta herramienta, ¿no? Que es muy importante conocerlo y leerlo desde la primera hasta la última página. Y es más, si estableciera algunos círculos de conversatorios o círculos de estudio para ahondar en su análisis sería mucho mejor. Pero eso ya depende de la estrategia, como el maestro pues quiera tener un conocimiento amplio de este documento, de esta herramienta. Muy bien. El marco de buen desempeño docente tiene algunos propósitos. El primer propósito es establecer un lenguaje común entre todos los entes que componen la comunidad educativa. Es decir, llámese ese lenguaje común entre docentes, entre colegas del mismo grado primero, de toda la institución, y luego salir más allá de la escuela, que ser con los padres de familia, con las autoridades, y con quien sea necesario, ¿no? Con la finalidad, pues, de establecer algunos objetivos comunes en relación a los procesos de enseñanza. Porque la escuela hoy, si bien es cierto, es el lugar donde se da este tipo de trabajo, de facilitar que el estudiante vaya
ah, teniendo conocimiento de algunas materias. Sin embargo, es necesario que este proceso debe estar pues articulado a su contexto real en la cual se encuentra la institución educativa. No debe estar al margen de ese contexto para que la educación sea más eficaz, más real, ¿no? Otro propósito es que los mismos docentes, a partir del análisis de su labor que viene realizando en el aula, este, que vayan construyendo pues algunas ideas que conlleven a una mejor práctica de enseñanza, ¿no? Y si esto se hace a través de unas redes educativas o círculos de trabajo, o un trabajo cooperativo, colaborativo con los pares, sería lo ideal. Entonces eso va a enriquecer en mucho la experiencia del docente. No olvidarse que muchos de los maestros, y a pesar que tenemos grandes conocimientos, podemos ser muy versados en muchos temas, sin embargo, debemos desconocemos algunas cosas, ¿no? Y lo que yo desconozco posiblemente, hay otros colegas que no tengan los mismos estudios, las mismas capacidades desarrolladas que yo, sin embargo, puede tener conocimiento de lo que yo no tengo. Ese intercambio de saberes, ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de saberes va a hacer que te enriquezca como profesional, te enriquezca como persona. Entonces, esto es importante porque esto va a partir de la propia reflexión del mismo maestro, ¿no? Y si esto se hace de esa manera y no perdemos a que se vayan diluyendo de repente con el tiempo, van a ver ustedes que el trabajo de todos los integrantes de la escuela va a ser pues muy aceptable, óptimo, ¿no? Pero si cada uno trabaja por su lado, hay grandes problemas, pues que los objetivos de la misma institución educativa nunca se van a cumplir y cuando tengamos que dar cuenta a la comunidad, pues vamos a hacer un papel bastante, que le digo, simple, que algunas autoridades o alguna persona que conoce nuestro trabajo van a decir que nuestras actuaciones dejan mucho que desear, ¿no? Eso no hay que permitirlo. Ahora, el propósito del marco de desempeño docente como herramienta también tiene un propósito de guiar y dar coherencia al diseño e implementación de la política de formación, evaluación, reconocimiento profesional y la mejora de las condiciones de trabajo del docente, ¿no? Ahí está plasmado todo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y también ahí está plasmado los estímulos que debe recibir un maestro cuando se destaca en algunas actividades, ¿no? Es importante, por supuesto, verlo bien. Yo les recomiendo, lean ustedes el marco de buen desempeño docente y van a descubrir muchas cosas que de repente en este momento yo no tengo mucho tiempo para comentarlos. El marco de buen desempeño docente, bueno, ahí está enfocado en torno a 4 dominios, ¿sí? 4 dominios que en el fondo están debidamente articulados unos con otros y que es obligación pues trabajarlos de manera conjunta los 4. El primer dominio se relaciona pues a la planificación. Y esto se da porque ningún maestro debe entrar a un aula si no ha preparado su clase.
si no tiene una unidad de aprendizaje, ¿qué va a enseñar el maestro? ¿Qué objetivo, qué horizonte tendría una sesión de aprendizaje? Y si no hizo si no tiene unidad de aprendizaje en la vida, va a saber qué sesión de aprendizaje va a trabajar, ¿no? Por tanto, la planificación es importantísima. Ese es el primer dominio del marco del buen desempeño. Entonces, vamos a ver más adelante también cómo en la evaluación de desempeño docente, también cómo se evalúa, empleando de repente otros instrumentos, se evalúa este tema de la preparación para la enseñanza. El segundo dominio es ya en sí el trabajo del maestro con el propio estudiante. Ese segundo dominio se llama describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela. O sea, cómo el maestro desarrolla sus actividades de aprendizaje ya con los estudiantes, cómo usa los materiales, cómo controla el comportamiento de los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay mucho peso se le da, por ejemplo, a la asistencia permanente y continua que hace el maestro hacia los estudiantes, ¿no? También en este segundo desempeño también va un poco más allá del aula, que es esa relación que debe tener el maestro con sus pares, con los colegas de la misma institución educativa. Entonces, bastante claro este dominio, el 1 y el 2 bastante claro. En el tercer dominio, sale de la escuela. El tercer dominio te da lineamientos de trabajo con los padres de familia, de tu salón en primer lugar, ¿no? También el trabajo de familia que son de la institución educativa, que pertenecen a otros salones, a las aulas de otros compañeros. Y también con las autoridades, pues y la misma comunidad en pleno, ¿no? Tener una buena relación, llámese con el alcalde, con el subprefecto, con la policía, porque al final ellos van a ser pues el soporte de algún modo para mejorar tu labor docente, ¿no? Entonces, eso también es uno de los dominios del marco del buen desempeño. El último dominio viene ya la configuración de la identidad del docente con la institución educativa. ¿Sí? Este, el maestro en sí, pues, si vive, trabaja y come del trabajo de un puesto que viene desempeñándose en la institución educativa, pues también tiene que identificarse, pues, para que esa institución educativa vaya marcando la diferencia con las otras similares, ¿no? Y además de eso, de identificarse con la institución educativa, también evalúa el interés que tiene el maestro con su desarrollo docente, es decir, dentro del desarrollo docente estamos hablando pues del interés que tenga por autoformarse, capacitarse, si asiste a cursos de capacitación, así como ustedes ahora, por ejemplo, se visualiza que están asistiendo, están participando a este importante trabajo planificado por el amigo Jesús y seguramente su organización. Eso también es parte del desarrollo profesional. Pero hay muchos colegas seguramente tienen la información, pero no quieren participar, ¿no? Entonces no tienen más interés de recibir las últimas informaciones que les proporciona el avance de la ciencia y la tecnología, porque eh, educación, considerando la pedagogía como una ciencia, pues también está sujeto que no es, pues, no se detiene, no vive estable un determinado tiempo, sino va cambiando a cada momento de acuerdo a las necesidades
a lo que proporciona el avance de la tecnología. Entonces, como ciencia no es estática la pedagogía. Entonces, considerando eso, el maestro debe estar continuamente motivado a fin de estar actualizándose con los nuevos retos que le proporciona este avance de la ciencia y la tecnología. Eso también es parte del cuarto dominio que está plasmado en el marco del buen desempeño docente. Muy bien, y hemos hablado del marco del buen desempeño docente y los dominios que contiene el marco de desempeño docente. También hemos hablado que la evaluación de desempeño docente parte de lo que está plasmado en el marco del buen desempeño. Por tanto, no debe ser ya algo novedoso para nosotros cuando dicen que nos van a evaluar en función a, en función a lo que realizas como docente en el aula, ¿no? No de ser novedad, porque te van a evaluar lo que haces día a día. Si lo haces bien, no hay temor. Y si tienes alguna dificultad, ahí están los otros colegas para fortalecerte con sus experiencias. Entonces, acá el egoísmo ya lo pasamos a un segundo plano y todos nos comprometemos a fortalecernos unos contra otros, ¿no? Las rúbricas entonces están diseñadas en función a lo que les acabo de decir. Y cuando nosotros hablamos de rúbricas, te van a evaluar lo que les acabo de decir, en los dominios, por ejemplo, en la preparación para el aprendizaje, que es la planificación, pero cuando hablamos nosotros de rúbricas, es el establecimiento de algunas escalas de valoración de lo que tú haces. No va a ser una sola escala, pues, ¿no? O dos escalas que sí o que no. Entonces, cuando se habla nosotros de rúbricas, estamos hablando de escalas de valoración del trabajo que viene realizando. Lógicamente, la primera escala será el que no cumples con lo establecido en el marco del buen desempeño, ¿no? O sea, si habláramos nosotros de planificación, dirías, no planifica, ¿no? Ahora, la segunda valoración sería, sí planifica, pero con algunas dificultades, ¿no? La tercera sería, la tercera escala, un poco mejor que la segunda. Diría, sí planifica aceptablemente, ¿no? La cuarta, diría, sí planifica satisfactoriamente. Y la última diría, planifica de manera destacada y excelente, ¿no? Hasta 5 valoraciones si quisiéramos darlos. O generalmente el marco de desempeño, perdón, la evaluación docente plasmada en la resolución ministerial 630 solamente establecía 4, ¿no? Entonces, más adelante vamos a analizarlos, esas, ojalá nos alcance un poco el tiempo y lleguemos a ese nivel, ¿de acuerdo? En el marco del buen desempeño docente también se realiza, pues, esa labor que debe realizar en función a algunos estándares. ¿Sí? Unos estándares que lo debe conocer, lo debe tener presente el maestro. Los estándares que proporciona el mismo ministerio para exigir que el maestro haga una correcta labor en la escuela, ¿no? Pero el estándar, pues, por tanto, es una medida. Es una medida de trabajo profesional que está plasmado como tal, ¿no? Y, y con el uso de ella, pues, se debe medir también el desempeño de un docente, ¿no? Eh, en otras palabras, estos estándares es lo esperado en la labor de un maestro. Es lo que se espera, ¿no? En función a lo que ya
el ministerio le ha proporcionado las capacitaciones en función a la asistencia técnica que le proporciona tanto su director y los especialistas, en función a las diversas oportunidades que tenga el maestro de actualizarse permanentemente, ¿no? Eso, pues, es los estándares, ¿no? Los estándares son algunas directrices mínimas que propone que debe cumplir un profesional de la educación a fin de que su labor con el estudiante sea lo más aceptable posible, ¿no? Algunos sostienen que solamente hay 3 estándares. El primer estándar es saber su materia. Claro, si es profesor de educación primaria, debe saber, por ejemplo, cómo llegar al estudiante, cuáles son las estrategias más adecuadas para el grupo que tiene a su cargo. Porque ustedes saben que no siempre todos los años tenemos el mismo grupo, ¿no? Cuando van cambiando año a año y por tanto cada grupo que se nos asigna pues es totalmente diferente unas de otras. Y ahí está la sabiduría, la sapiencia, la experiencia del maestro para saber de cómo llegar a esos estudiantes. Entonces, eso es saber su materia. Otro es el saber enseñar. El saber enseñar es cómo pues, el maestro llega al estudiante, la manera como controla, cómo monitorea el trabajo del estudiante, cómo les hace ese acompañamiento permanente al estudiante, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, el manejo de grupos. Esto es básico porque hay que controlar también óptimamente esa interrelación de nuestros propios estudiantes en el aula, ¿no? Y creo que estas son las 3 cosas básicas de que se maneja dentro de los estándares. El maestro debe saber su materia, debe saber enseñar y saber manejar los grupos de estudiantes que les han proporcionado ese año, ¿no? Estoy proponiendo algunos aspectos que pueden servir para evaluar el desempeño docente. Puede haber otros, muchos, sin embargo, de manera personal creo que estos son los más cercanos a nuestra realidad chinchana, ¿no? La planificación docente, ya le dije, la evaluación del proceso de los aprendizajes. Clase hecha, clase evaluada debe ser, ¿no? Ahora, y la evaluación, pues, ¿qué le digo? Es un tema dentro del proceso, es importantísimo, ¿no? Porque eh, recogida la información de manera adecuada y de manera oportuna a través de evaluación nos va a servir incluso para cambiar nuestro, nuestra planificación, cambiar la programación, ¿no? Creo que el proceso de evaluación es importantísimo. Bueno, ojalá hubiese otra oportunidad para abundar exclusivamente sobre la evaluación, que muy pocos toman este tema de la evaluación como tal, ¿no? Ojalá haya otras oportunidades para hablar sobre evaluación. Otro aspecto importantísimo es el conocimiento previo. El conocimiento previo tanto del maestro y también del estudiante, ¿no? Si sabe recoger bien el conocimiento previo, sabe aprovecharlas cada uno de estos, pues el maestro estaría en buen camino, ¿no? Ahora, también le decía el contexto social del estudiante, o sea, un conocimiento de la parte externa de la escuela, cómo es el contexto social real, cómo es la comunidad, cuáles son sus prácticas permanentes, pues también juega un papel muy importante en la planificación en el trabajo docente.
por ejemplo, hay algunos barrios que son bastante críticos, ¿no? Por ejemplo, acá en Pueblo Nuevo tenemos acá Villa El Sol, ¿no? Bastante crítico un barrio. Si compararíamos nosotros con Chincha Baja, de repente no habría una gran diferencia, ¿no? Por tanto, el contexto social es totalmente diferente unos con otros. Y eso es la primera tarea de todo maestro que llega a un colegio. Primero involucrarse en conocer y tener una idea bastante clara cuál es el contexto social en la cual está presente la institución educativa. Y por tanto, el estudiante que viene de ese contexto también va a ser un estudiante pues que tiene posiblemente esa práctica social o no, de repente no tiene la práctica social, pero sí está en peligro de que esa práctica social lo absorba, ¿no? Entonces ahí viene pues una tarea también bastante seria para el maestro, ¿no? Ahora la otra es la entrega del contenido, el manejo de las diferencias, uso adecuado de los recursos, el ambiente en el salón de clases, o sea, el salón de clases debe estar continuamente ambientado, ¿no? Yo he visto algunas aulas lo ambientan en el mes de marzo y está permanente hasta diciembre. Por ejemplo, esto no puede ser así, ¿no? La ambientación debe cambiar mes a mes de acuerdo a la unidad de aprendizaje que se pretende desarrollar, ¿no? Porque al final eso va a ser el tema motivador del desarrollo del aprendizaje, ¿no? Ahora, y por último, el último aspecto sería la responsabilidad profesional, así el compromiso en sí del maestro como tal para ejercer su carrera, ¿no? Estos son algunos aspectos que yo les propongo. Hay mucho más, por supuesto, pero personalmente, mm, para el que habla, creo que es el más se adecua a nuestro propósito, ¿no? En la evaluación de desempeño docente le dije que el instrumento que se usa son las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas, también le dije que es un instrumento que, en la cual están plasmados pues diversos niveles de recojo de información, ¿no? Entonces, sin embargo, para cada evaluación que se pretende hay una rúbrica específica, ¿no? Por ejemplo, si a ver, van a hacer una observación en el aula, van a recoger información cómo realiza su trabajo el docente en el aula. Entonces la rúbrica se va a llamar de observación en el aula, ¿no? Entonces es una rúbrica específica solamente para recoger la información de cómo el maestro desarrolla su clase en el aula, cómo hace su trabajo en el aula, ¿sí? Eso es un instrumento. Hay otro instrumento también que estando en el aula, también va llenando, el evaluador va llenando un formato en función a la observación que él hace al aula. Por ejemplo, tenemos los espacios seleccionados para cada área, los materiales que están debidamente colocadas en el lugar apropiado, si existir algunos enseres, algunas cosas que puede poner en riesgo la integridad del estudiante. Si el salón está totalmente limpio, aseado, adecuado para recibir la accesibilidad que tenga el estudiante hacia los materiales que va a utilizar cuando él lo requiere, en el momento que lo requiera, y al final, pues la organización en sí del aula, ¿no? Esos datos se plasman en un segundo instrumento llamado
el instrumento de pautas de observación de la gestión del espacio, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí dos instrumentos. Un tercer instrumento es la encuesta en las familias. La encuesta en las familias, pues, no lo realiza el director de la institución educativa, que es el responsable de evaluarlos si la institución educativa es polidocente. Cuando es polidocente, el director es el encargado, o el directivo, si hay director y subdirector, son los encargados de llevar a cabo el recojo de información del maestro que está sometido a evaluación, ¿verdad? Ahora, cuando es unidocente, o sea, cuando existe un solo docente, pues el mismo es director, el mismo docente. En ese caso, el responsable de llevar a cabo la aplicación de esos instrumentos es el especialista de la UGEL. Entonces, hay una gran diferencia ahí, ¿no? Cuando es polidocente, el responsable de evaluación es el director de la institución, y cuando es unidocente es el especialista de la UGEL. Pero vuelvo a repetir, esta de las encuestas de la familia, que es el tercer instrumento, eso no lo aplica ni el director ni el especialista. Eso lo aplica un representante del Ministerio de Educación que viene exclusivamente a realizar esa labor en el lugar a cual le designa, ¿no? Entonces él aplica algunas encuestas a los padres de familia, algunas encuestas de repente hasta las autoridades, los miembros de la comunidad, y, y generalmente ahí pues va a haber también algunos niveles, ¿no? El primer nivel es si se comunica satisfactoriamente, ¿no?, con las familias. El segundo nivel sería si conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, hay dos niveles que le digo de información que se puede requerir, ¿ya? Ahora, si dice que no, desaprobado, ¿no? Ahora, la cuarta es la pauta de la valoración basada en evidencias. O sea, eh, cuando entre el evaluador al aula del docente, le va a pedir evidencia. Pues a ver, ¿dónde está si tienes tu plan anual de trabajo? Lo presenta, tienes evidencia. Si tiene su plan de aula, etcétera, su plan o sea, todos los documentos que se requiera, todos los documentos de gestión de aula, ¿no? Lo debe tener ese maestro. Entonces, eso también lo va plasmando y pues va llenando el formato, y al final va a ver si cumple lo planificado, y si lo ha hecho con responsabilidad, y si su rol del docente está pues, acorde con la comunidad educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos esos son los instrumentos de evaluación que están dando por cada desempeño que se desea evaluar, ¿no? Ahora viene la otra: ¿cómo se obtiene el puntaje final? Este es un tema también, ¿no? Si se establece un criterio de evaluación y ese criterio se le va asignando pues algunos niveles de evaluación, entonces el puntaje máximo que se otorga es hasta 3 puntos. 3 puntos. Y el puntaje mínimo es el 0, pues, cuando no cumple nada, ¿no? Entonces, en cada nivel o cada instrumento aplicable, pues, puede haber, ¿no? No cumple, cumple medianamente, etcétera, ¿no? Le va asignando un punto. Lo máximo, la manera satisfactoria, o sea, nivel 4, pone 3 puntos, ¿no? Ahora, ¿y cómo se obtiene el puntaje final?
se suman todos los puntos que están en la ficha. En todos los instrumentos de evaluación se suman, se saca un promedio y si ese promedio es igual o mayor a 2.6, está aprobado el docente. Y si es menor a 2.6, desaprobado el docente. Además, si tiene 2.6 o más de 2.6, para que sea aprobado, necesariamente debe haber obtenido una nota satisfactoria, o por lo menos en el nivel 2, en el instrumento de observación del aula. Me dejo entender, ¿verdad? Que primero se saca el promedio, que es 2.6. Debe estar aprobado. Segundo requisito, pero para estar aprobado con 2.6, necesariamente debe haber obtenido en el instrumento de observación del aula en el nivel 2, o sea, un punto. Si ha obtenido 0, así tenga 3 puntos como promedio general, desaprueba. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque lo básico, ¿qué le digo? Lo más importante de toda la evaluación es la observación en el aula. O sea, la observación, cómo este maestro realiza su trabajo en sí, ya con los estudiantes al frente, ¿no? Vamos a ver algunos instrumentos que tenemos preparados, y la manera, pues, como se ha preparado cada uno de estos de manera muy cuidadosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos, no sé si me confirma si se visualiza, estoy cambiando ¿se visualiza, Jesús? Sí, sí se ve. Sí está viendo usted. Correcto, Sí, bien. correcto. Entonces, hoy vamos a ver, algunos cuadros previamente, de, de esas dimensiones de evaluación, ¿ya? Yo le dije al inicio que la experiencia que tenemos ya que en el año 2018 se llevó a cabo la evaluación de educación inicial. El 2020 debía llevarse a cabo la segunda evaluación, que es con primaria. Sin embargo, por la pandemia se suspendió y hasta el momento no se lleva a cabo. Sin embargo, la experiencia que tenemos con inicial lo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, acá un pequeño cuadro. Tenemos el modelo de evaluación ciclos 1 y 2 de educación inicial, ¿no? Al final solamente voy a tomar como referencia la rúbrica, el ciclo 2. Un poco más se pone al intermedio entre el primer ciclo y el tercer ciclo, o sea, primer y segundo grado de primaria, ¿no? Entonces, por eso es que voy a considerar más adelante como modelo el ciclo 2, ¿no? Eh, Hay algunos desempeños a evaluar por algunas variantes. En primer lugar, tenemos el instrumento para la observación en el aula, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo 1, ¿qué se van a observar en el aula? Si el docente promueve el desarrollo del lenguaje verbal de los niños y las niñas. Estamos hablando de los estudiantes de inicial, de 2 a 3 años, ¿sí? O de 1 a 3 años, si quieren llamarse, ¿no? Ahora, el segundo, promueve el desarrollo de la autonomía de los niños y las niñas. Si muestra sensibilidad ante las necesidades de los niños y las niñas. O sea, si Maestro, no, atiende... no se está viendo, doctor, no se está viendo ha cambiado de diapositiva. Sí, sí, a ver, ¿qué Ah, ya, pasó? porque sigue, se ha quedado en la anterior diapositiva. Ya, voy a salir entonces de acá. Sí. Ahora,
Igual, tendría que salir de esa presentación, en ya, salir. perfecto. A ver, déjame ver. ¿Cómo salgo, Jesús? No sé. A ver, ahí arriba dice o simplemente en la X, cerrar. Ah, ya salgo aquí, Sí, cierro la... la diapositiva, la presentación. Correcto, ahora sí. Ahora sí, ya salió. Ahora nuevamente compartir pantalla. Correcto, Jesús, gracias por el dato. A ver, Bueno, es el saber, ¿ah? ahí estamos aprendiendo día a día. Esto nos está obligando. A ver. Ahora sí, se ve una Sí. nueva, sí, un cuadro. Perfecto, ahí sí está el cuadro. Estoy entrando en Gora ahorita. Bien. Entonces ya le estaba diciendo, pues, primer instrumento de rúbricas de observación en el aula, por ejemplo, tenemos el ciclo 1 y ciclo 2 en educación inicial, que no se diferencia mucho, sin embargo, hay algunas funciones más claras en el primer ciclo y el segundo ciclo, que eso está sujeta también a dar una información general de lo que te van a evaluar, ¿no? Entonces, en esta rúbrica, por ejemplo, en el ciclo 2 dice, lo primero que te van a evaluar en la observación va a ser si involucra activamente a los niños en el proceso de aprendizaje, ¿no? Luego te van a también a observar si promueve el razonamiento y creatividad y el pensamiento crítico, ¿no? Estamos hablando del segundo ciclo, ¿no? 3, 4 y 5 años. También van a observar y van a recoger información si el docente evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentarlo, ah, para retroalimentar oportunamente el trabajo que viene realizando, ¿no? Luego, si propicia un ambiente de respeto y proximidad. Y finalmente, si regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, todo eso, vean ustedes, está sujeto a evaluación dentro del primer instrumento de la observación en el aula. Hay que tener en cuenta. Yo le voy a dejar con Jesús este material de trabajo para que lo tengan en cuenta ustedes y si tienen ahí la oportunidad de ser evaluada para que no sea totalmente ajeno y desconocido para ustedes, ¿verdad? Bien. Además, otro instrumento es la pauta de observación de la gestión del espacio y los materiales, el segundo instrumento que le comentaba ya hace un momento. Bueno, ahí qué información va a recoger. Primero, si gestiona el espacio del aula, si favorece el aprendizaje y el bienestar de los niños y niñas, ¿no? ¿Dónde estoy? Quiero silenciar un momentito, voy a... Aló.
Aló. A ver, active su audio, maestro, active su audio, que sea... Si pudiera, doctor, si pudiera activar su audio. No se escucha. Ahora sí, Ahora sí se escucha. correcto. Ya, entonces quedamos en que la segunda pauta o el segundo instrumento se refiere a la pauta de observación. ¿Qué se va a recoger ahí? Es la gestión del espacio en el aula, los materiales que se usan, etcétera, ¿no? En la tercer instrumento, que es la encuesta de la familia, lo que va a recoger ahí es que si se comunica en forma satisfactoria con las familias, y que si conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de los niños, ¿no? Eso también se evalúa y generalmente eso se recoge la información con los datos que brinda los padres de familia. Y el último instrumento que está relacionado a las pautas de valoración basadas en evidencia, bueno, se refiere a todo lo que tú lo presentas al evaluador, ¿no? Los documentos de gestión, ahí se va a visualizar si hay planificación previa a la enseñanza-aprendizaje y si cumple con responsabilidad y compromiso su rol dentro de la comunidad educativa, o sea, en relación a los colegas, a los maestros mismos. ¿Sí? Un segundo cuadro, igual que también está relacionado a los criterios de evaluación con las pautas de observación. Tenemos acá si gestiona, primero si gestiona el espacio en el aula, lo que ahí se ve el aspecto de seguridad, el aspecto de limpieza, el aspecto de accesibilidad y la organización, ¿no? En relación a la seguridad, si el docente garantice que el aula cuente con condiciones de seguridad física para los estudiantes, ¿no? En la limpieza, si el docente asegura que el aula, los muebles y utensilios dentro de ella están totalmente limpios. Con relación a la accesibilidad, si el docente coloca el mobiliario y los utensilios de los niños y las niñas en los lugares de fácil acceso para los chicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en primaria, los materiales de trabajo como los textos y cuadernos de trabajo, ¿no? Debe estar al alcance del estudiante, ¿no? Y en cuanto a la organización, bueno, si el docente ha organizado de forma que asegure el libre desplazamiento de los chicos. En este caso, por ejemplo, en educación inicial, cuando se aplicó esta evaluación de desempeño docente, se exigía que el niño no trabaje, por ejemplo, no utilice mesas ni carpetas para trabajar, sino la mesa y carpeta debe estar libre, por tanto, se debe trabajar en el piso. Para esto, la UGEL les proporciona pisos de goma para que el niño se desplace ahí incluso sin zapato descalzo, ¿no? Pueda echarse al piso, jugar libremente en el piso, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo que es importantísimo, ¿no? Les comento que inicial ya la norma señala que no se debe exigir el uso de carpetas, ni mesas, ni nada por el estilo, ¿sí? Ahora, eh, con relación a la gestión de materiales del aula que favorece el aprendizaje, igual hay el mismo aspecto de seguridad, limpieza, accesibilidad, organización, ¿no? Si el docente cuida los materiales, que los materiales cumplan sus condiciones de seguridad, si el docente mantiene los materiales educativos totalmente limpios, si el docente ubica los materiales educativos al alcance de los chicos, etcétera, ¿no? Creo que es casi redundante lo mismo de antes, ¿no? Ahora sí,
Vamos a entrar plenamente a analizar las rúbricas que se utilizó en aquella oportunidad para la evaluación de los coleguitas de educación inicial, ¿no? El primer instrumento, ¿ya? Dice, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Mm? Este básico, ¿no? Entonces así le denomina el primer instrumento, dice. Promueve el interés de los estudiantes. A ver, voy a agrandarle un poquito más para que se visualice para ustedes. A ver, promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Eso es el criterio, ¿ya? Ahora, los aspectos que se evalúan en este criterio, en esta rúbrica son tres. Las acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. La proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Esto vamos a comentar más abajo. Por ejemplo, en esta de proporción de los estudiantes, hay algunas aulas que tienen, por ejemplo, estudiantes con discapacidad. Por la ley de la inclusión están incluidos dentro de las aulas normales, ¿no? Por ejemplo, ahí hay alguna, si existe esto, va a haber una proporción, pues que no todos van a estar involucrados, ¿no? Para lograr, entonces, por tanto, eso también prevé de esta norma técnica, ¿no? Otra, las acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que aprende, ¿no? Para este criterio, por ejemplo, se ha establecido cuatro niveles de logro. En el primer nivel, no alcanza las condiciones del nivel 2, ¿sí? ¿Y por qué no alcanza las condiciones del nivel 2? Porque el docente no ofrece oportunidades de participación a quién, a los estudiantes. ¿Mm? Cuando el docente no ofrece oportunidades de participación, no va a alcanzar el nivel 2. O sea, si le daríamos puntaje, sería 0. ¿Ya? Otro, más de la mitad de los estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimientos. Ya está. Ahora, como ejemplo, dice, ¿no? El grupo de estudiantes escucha pasivamente al docente o ejecuta con desgano las actividades que propone. Las señales de aburrimiento son frecuentes. Sin embargo, el docente continúa con la actividad sin modificar la dinámica. O sea, no hace caso de esas señales y el docente continúa la clase, ¿no? Lo otro, el docente esporádicamente hace algunas preguntas, pero siempre responde el mismo estudiante, mientras los demás están distraídos e indiferentes. Cuando tenemos estas señales en el aula, entonces el puntaje que va a ser otorgado, este maestro que está en proceso de evaluación, va a ser 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo le ubican en el nivel 2 a este maestro evaluado? El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. O sea, siquiera la mitad les involucra, están comprometidos, que se diferencia del anterior, pues, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, por ejemplo, que el docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen, ¿sí? Y además, y es inclusivo, y alimento. No, al menos la mitad de los estudiantes, el 50% más, se muestran interesados con las actividades de aprendizaje propuestas, mientras que el resto está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. O sea, aquí le van a dar un punto cuando observan que por lo menos la mitad de los estudiantes
demuestre que tiene interés para el estudio, para la clase que el docente está desarrollando, ¿no? Y además eso va a visualizar que también la participación del estudiante en, en las diversas, en los diversos retos que le propone el maestro en el aula. En este caso, cuando encontramos así esta observación, encontramos a la mitad por lo menos la participación, el compromiso de los estudiantes, un punto se le otorga en la evaluación. En el nivel 3 dice, el docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. O sea, acá no dice a todos, ¿no? Sino a la gran mayoría. Puede ser más del 50%, 75, 80%, por ejemplo, ¿no? De estudiantes que se comprometen con las actividades que el maestro está desarrollando, ¿no? Entonces, el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas y o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Y además, la gran mayoría de los estudiantes, más del 75%, se muestran interesados en las actividades de aprendizaje propuestas. Participan activamente, están atentos, concentrados, comprometidos o entusiasmados. Cuando se observa eso, o sea, la participación y el compromiso de más de 75%, entonces se le otorgará 2 puntos al evaluado, ¿verdad? Y el nivel 4 es cuando el docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. Además, el maestro promueve que comprendan el sentido de lo que están aprendiendo. Cuando se logra casi todos, todos o casi todos, de repente uno, por ahí puede haber una excepción, el docente se merece 4 puntos, o perdón, 3 puntos. ¿Y cuándo se le otorga 3 puntos? Se le otorga 3 puntos cuando el docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles múltiples oportunidades de participación. Y además es activo en buscar que los estudiantes participan, vean ustedes, es activo. ¿De quién? El maestro. Aquí no está nada del estudiante, sino todo el compromiso del maestro. El maestro es activo en buscar que los estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan o en intervenir para que todos se involucren en las actividades propuestas. Ven ustedes, en realidad acá hay grandes cosas que nos dan aprendizajes, ¿no? Sobre el rol del maestro. El rol del maestro para obtener el máximo puntaje debe haber un esfuerzo para lograr que la mayoría de estudiantes se comprometen y se involucren dentro del proceso, ¿no? Y si que no se involucran también, se evalúa con el máximo puntaje, otorgando el máximo puntaje cuando el interés de ese maestro y el esfuerzo que realiza ese maestro en buscar que todos participen y todos se involucren, y además que comprendan el sentido que ellos van a aprender, ¿no? Si todo eso se logra, bueno, al maestro se le otorga hasta 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Entonces, esto sería con relación a al instrumento involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro criterio. Dice, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Ah? ¿Cuál, El criterio propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias.
Eso es el criterio, ¿no? ¿Qué aspectos se evalúan con este criterio? Este, las actividades e interacciones, sea entre el docente y el estudiante o entre estudiantes, ¿no? Que se promueve efectivamente en el aula, ¿no? Para desarrollar la creatividad, el razonamiento y el pensamiento lógico. Aquí también le dan 4 niveles de logro, 4 niveles. Cada nivel tiene su grado de avance, de observación concreta, ¿no? Primer nivel, 0 puntos, cuando no alcanza las condiciones en el nivel 2. ¿Ya? Entonces, ¿y cuando no alcanza que el docente intenta promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, al menos en una ocasión? ¿Cuándo? Cuando el docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo. Es decir, que están enfocados en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística, datos o definiciones, o que practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicación de algoritmos, etcétera, técnicas o procedimientos rutinarios o que copien información del libro, del texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Cuando se observa eso, no hay mayor esfuerzo del docente, entonces se dice que este docente no cumple con el nivel 2. Y el nivel 2 se refiere a que el docente intenta, la calle la palabra intenta, el docente intenta promover el razonamiento creativo y el pensamiento crítico. En el nivel 1 no lo intenta, pues, ¿no? No hay ningún esfuerzo por intentar promover el razonamiento y la creatividad, el pensamiento crítico, ¿no? No lo intenta, ¿no? Pero en nivel 2, cuando el evaluador observa que a pesar de la dificultad que tiene en el manejo del aula, sin embargo, este maestro se esfuerza a intentar continuamente desarrollar la creatividad, el razonamiento y el pensamiento crítico, entonces es merecedor a que se le otorgue un punto. ¿Y cómo se observa que este docente no lo intenta? Perdón, lo intenta. Disculpen nuevamente, hay una emergencia.
Disculpen, no sé si he perdido otra vez el audio. Sí, sí se le escucha, maestro, sí se le escucha ya. Disculpen, he tenido otra emergencia. Bien, no se preocupe. Entonces, le decía que en el nivel, o sea, para que el docente sea considerado dentro el nivel 2, el nivel de logro 2, es suficiente que tenga el interés de por lo menos intentarlo, ¿sí? De intentarlo repetidamente, de que el estudiante se exprese pues el interés de expresar su grado de razonamiento, su creatividad y pensamiento crítico. El intento se califica y se le otorga un punto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo avanza, por ejemplo, en el nivel 3. En el nivel 3, el docente promueve, ya promueve ya, en la anterior era el intento, se valoraba, se calificaba el intento. En el nivel 1 se valoraba que no había, no había intento, no había interés de nada, ¿no? De intentarlo por lo menos. Se califica con un punto cuando hay un intento, por ahí, algo, ¿no? En el, en el nivel 3 para otorgar 2 puntos, ya se observa cuando el docente promueve ya, logra promover definitivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, esta etapa de que el docente ya lo logró, ¿no? Promover, que el estudiante exprese a través del razonamiento algunas ideas o la creatividad o el pensamiento crítico, ya al maestro se le otorga un punto, ¿sí? Y el nivel 4 para otorgar 3 puntos es cuando el docente promueve efectivamente el razonamiento y la creatividad y yo el pensamiento crítico durante toda la sesión de aprendizaje. En el nivel 3 es al menos una ocasión, ya promueve el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, por lo menos en una ocasión. Y para otorgarle 3 puntos en la evaluación es cuando durante toda la sesión ya lo logró este docente, ¿no? Eh, Así de esa manera se van calificando la, estos criterios de evaluación, ¿no? O estos instrumentos. A ver, vamos a avanzar, el tiempo se nos va lamentablemente. A ver, en cuanto al criterio, evalúa el progreso del estudiante para retroalimentar a los estudiantes y adecuar las enseñanzas. Igual aquí también hay algunos niveles de logro. El nivel 1 alcanza las condiciones del nivel 2. ¿Y cuál es el nivel 2? Dice el docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental. Cuando el docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental, se le otorga un punto. Y si no logra retroalimentarlos ni siquiera en lo elemental, o si hace un monitoreo deficiente sin retroalimentación, pues 0 puntos, ¿no? En la evaluación. En el nivel 3, el docente monitorea activamente a los estudiantes, activamente ya, a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva. Vean ustedes la diferencia que hay con la anterior. En la anterior brinda una retroalimentación elemental, entonces el nivel 3 ya es una retroalimentación descriptiva y yo adapta las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. Cuando se observa que el maestro ya hace una retroalimentación descriptiva o adaptación de sus actividades a las necesidades de aprendizaje del estudiante, se le otorga 2 puntos. Y el máximo puntaje, que es 3, se le otorga al estudiante cuando el docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Cuando llega a ese nivel, que es el máximo, al maestro se le otorga 3 puntos. ¿Sí? 3 puntos. A ver, vamos.
propicia el ambiente de respeto y proximidad. Igual acá, respeto y proximidad, por ejemplo, en nivel 2 dice, se le otorga un punto cuando el docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además interviene si nota falta de respeto entre estudiantes, ¿no? Chica. Eh, Continuamos. Entonces, el docente es siempre respetuoso con sus estudiantes, aunque frío y distante, ¿no? Además, interviene si nota falta de respeto entre sus estudiantes. Cuando se observa, a pesar de que es frío, y distante el maestro, pero interviene, bueno, se le califica en el nivel de logro 2 y en cambio, el nivel de logro 1 es cuando no alcanza las condiciones de nivel 2, o sea que es frío, distante, de repente es grosero, le falta respeto a los estudiantes y también no para nada corrige cuando los mismos estudiantes se faltan al respeto, entonces se le otorga el punto 0, en este caso, al maestro evaluado, ¿no? En el nivel 3, para otorgar 2 puntos, es cuando el docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota falta de respeto entre estudiantes. Cuando se da esta participación de esta naturaleza del maestro, se le otorga 2 puntos. Y el máximo puntaje es cuando el docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus respectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. Vean ustedes, no es mucha la diferencia con el nivel 3, sin embargo, hay algunas situaciones emocionales del docente que se compromete un poco más con el estudiante, especialmente la empatía y la afectividad de acuerdo a su necesidad. Ahí sí se le otorga 3 puntos a ese maestro evaluado, ¿no? Por este aspecto. Continuamos, estamos sobre la hora. A ver, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. También hay 3 niveles. Quiero llegar a esta última. Dice, a ver, nivel 2. El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz, ¿no? Cuando el docente utiliza mecanismos sin maltrato, aunque no sean eficaces, se le otorga un punto. Y si 0 punto cuando, pues, de repente maestro emplea de repente para corregir, emplea de repente el castigo, el maltrato o las llamadas de atención fuertes, bueno, ahí o las amenazas incluso, ¿no? Se le otorga 0 puntos. Y el nivel 3, cuando el docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato, ¿no? Para regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. O sea, nunca de maltrato, pero es eficaz el trabajo del maestro, 2 puntos. Y
Nivel 4, el máximo puntaje, el docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular comportamientos de estudiantes de manera eficaz. Entonces, sin mucho esfuerzo, el maestro logra controlar a los estudiantes cuando hay algunos signos de mal comportamiento, ¿no? En el tercer nivel sí algún esfuerzo existe del maestro, pero si no hay mucho esfuerzo, significa que el maestro siempre ha venido trabajando y ha creado pues un clima de respeto y armonía en el aula. Entonces ahí se otorga ese puntaje 3. Al final se suman todos los puntajes, vuelvo a repetir, y el promedio debe ser de 2.6 a más. Y además haber logrado que la observación en el aula tenga por lo menos el nivel 2. ¿Sí? Obtenido ese nivel 2, en esto y acá, el maestro es aprobado, bueno, y como tal, pues, no tiene mucha necesidad de repente de reprogramar su, ¿qué le digo? Su repotenciación de algunas capacidades, profesionales, ¿no? Creo que esto es lo básico que he preparado por el día de hoy con ustedes. Ojalá que les sirva de algo, como una información y vuelvo a repetirlos, que no hay que tener miedo a este tipo de evaluaciones, que evalúa todo lo que se hace en el aula. Sin embargo, hay que leer en el marco de buen desempeño y también lean y analicen un poco esta norma que les acabo de decir, la resolución ministerial 630. En ella está más detallado de lo que yo les acabo de decir en este tiempo, ¿sí? Jesús, creo que eso es todo por el día de hoy. No sé si hay algunas preguntas, encantado de resolverlas. Bien, gracias, maestro. Si no hubiera alguna pregunta por parte de los profesores aquí presentes, si hubiera de repente alguna inquietud, alguna, alguna sugerencia, alguna opinión, alguna pregunta por ahí, alguien, a ver, participen. Bien, no hay preguntas. Quiere decir que todo está claro, está bien detallado. Hemos escuchado didácticamente lo que el maestro Aristides conoce y sobre todo como conclusión que el docente que es competente lee siempre, investiga, está en constante lectura e investigación, sobre todo para empaparse del tema a tratar. Siempre cada docente en su debida área y de acuerdo a su nivel, debe de leer siempre, de estudiar constantemente su programación, el marco de buen desempeño docente igualmente, para poder asimilar y llegar a una evaluación óptima cuando se le apliquen las rúbricas en el aula, sobre todo, ¿no? Bien, gracias, doctor Aristides González Agaceta, muchísimas gracias infinitamente a usted, igualmente a los profesores presentes. Vamos, poco a poco estamos nosotros motivando a que, y contribuyendo además a que los profesores tengan esa inquietud por prepararse, por actualizarse, por capacitarse, ¿ya? Porque justamente no somos muchos, ¿ya? Pero somos, ¿no? Como lo dijera César Vallejo, son pocos, pero son. Lo que queremos es, de repente, salir de repente de la rutina. Lo que queremos es docentes innovadores y eso es lo que se está buscando. El propósito es de que el docente se prepare y aparte de los temas y las ideas que se le da que se le da a cada ponente aquí a los participantes, entonces el docente ahora, aquí la autonomía, ¿no? De que debería de
estar leyendo ahora en estos momentos. Estamos pasando ya estos momentos de pandemia. Es hora de dedicarnos a investigar, a leer. Hay muchos que están escribiendo sus propios libros, están investigando, es interesante, ¿no? Hacer los artículos en revistas indexadas, etcétera. Entonces, todo eso es lo que se quiere, porque el docente es investigador por naturaleza. El docente siempre va a llegar un momento en que va a elaborar su propia bibliografía, ¿no? Y eso lo va a publicar, va a ser el efecto multiplicador. Bien, maestro, muchísimas gracias una vez más. Gracias Muy infinitamente bien, por participar. Jesús. Gracias a ti también por invitarme. Bien, gracias a todos los profesores participantes también igualmente. Nos estamos viendo el día de mañana con otro tema. Ya, el tema del día de mañana tiene que ver mucho con lo que es la planificación, ¿no? Planificación curricular o programación en el aula. Entonces, mañana tenemos a la magíster Gladys Guayanca Franco para trabajar el tema de programación, ¿cierto? Y sobre todo de que esto pues sea interactiva, que los participantes opinen, pregunten, cuestionen, ¿ya? Y aporten. De eso lo que se quiere, ¿sí? Bien, gracias una vez más. Nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Saben que todo esto está colgado en la plataforma virtual de Acto Chincha, ¿no? En www.autochincha.com. Ahí están todas las sesiones grabadas y los materiales que estamos compartiendo en el WhatsApp del grupo. Ya luego esperamos que el doctor nos pase su diapositiva para poderlos compartir con los demás, ¿ya? Con los docentes. Bien, gracias una vez más, Correcto. maestro Aristides González Agaceta. Gracias, profesores. Hasta Listo, el día de amigo. mañana. Cuídese Chao. bien. Paz y bien con todo, paz y bien. Buenas tardes, pues Buenas bien con tardes. todas las visiones. Buenas tardes. Gracias.